Esto trata de abrir puentes y no de romperlos. Por lo tanto, hay una diversidad de fotografías. Hubiera querido que hubiera sido más diverso todavía, pero lamentablemente el estado que encontré el archivo no era el más apropiado. Se perdieron muchísimas fotos, muchísimos trabajos de compañeros se perdieron. Pero bueno, lo que rescaté fue esto y algunas más. Yo evidentemente edité, después elegí un poco. Pero no, realmente estoy conforme con la edición de la fotografía. Lo importante es la difusión y de eso se trata. También de historia, porque evidentemente nosotros estuvimos en un momento prácticamente sin quererlo. Cuando a mí me llama Henry Martínez, que fue el que me llevó al diario, yo pensaba que no podía trabajar en un diario, nunca había tenido esa experiencia. Pero Jorge Vidar me dijo, que era el otro fotógrafo, me dice, ¿y tú te crees que los que estamos acá sabemos algo? Los que están acá, los que tendrían que estar acá, están presos, clandestinos o en el exilio. Así que acá me dijo una palabra que yo no conocía. Me dijo, acá hay que apechugar. Y le digo, bueno, si hay que apechugar, olvidemos que esto empieza en el 84, si bien termina en el 90, 91, pero en aquel momento nosotros surgía, yo qué sé, Richard Reed, Oscar Groba, Mariano Arana también, entonces era un montón de gente que asumía una responsabilidad porque estaba en el momento, estaba en el lugar y se necesitaba esa responsabilidad y esa fuerza que le daban ellos. Yo digo que es la fotos del reencuentro, de la historia, del sufrimiento de mucha gente, pero también de la felicidad, porque terminamos con un mensaje realmente de alegría de haber estado, de alegría de haber contribuido al momento político que vivía el país, porque nosotros empujamos. Un amigo mío decía, hay algunos que se hinchan y hay otros que empujan, y yo no sabía cuál era la diferencia. El cinchador va adelante y el que empuja va detrás. A mí me tocó ir detrás empujando, pero con mucha fuerza. Invitamos a acercarse porque vamos a escuchar las palabras de Freddy. Bueno, en realidad vamos a hacer lo que Freddy diga, que esa es la consigna esta tardecita aquí en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Le hemos pedido que ocupe el sillón del centro, que se vuelva patriarca por un ratito. Y bueno, vamos a escucharlo primero a él, después veremos si hay algo que agregar. Primero, agradecer a todos los presentes,
que hayan venido a acompañarme, pero además es un reconocimiento a la lucha de muchos compañeros que están en las fotografías. En principio eso. Y agradecer primero a quienes poco a poco fueron subiéndose al barco, como el primero que se subió fue Pedro Crivari, después poco a poco llegó el Cala, que no recuerdo el apellido ahora, después fue los compañeros del Sebastián Bidondo, Diego Villar y Matías Fabricio. Fueron algunos. También estuvo Lucio Orstein, Jaime Seco. Entonces no estuve solo. Esto quizá, y sin quizá, no hubiera podido tener esta realidad si ellos no hubieran empujado el barco. Y como dijo el maestro, lo importante es el camino. Y yo lo que tenía claro era el camino que tenía que seguir y el objetivo a cumplir. ¿El objetivo cuál era? Primero, el reconocimiento a los compañeros que en algún momento hicieron una nota conmigo. Faltan algunos porque lamentablemente el archivo de la hora no fue resguardado como tendría que haber sido y se perdió muchísimo material. Por eso algunos compañeros no están, pero en ellos, en los que están, va el homenaje a aquellos que también estuvieron conmigo haciendo notas. Ese fue el primer objetivo, el recuerdo a esos compañeros. Después, el reconocimiento a una época que me tocó vivir sin quererlo, porque cuando Henry Martínez me fue a buscar allá por el 10 de julio del 84, le dije, pero Henry, yo no puedo trabajar en un diario. ¿Cómo voy a trabajar en un diario? Yo no tengo la más pálida idea de lo que es una nota periodística. Era sordo, porque no me escuchó. Y bueno, fuimos al diario, allí yo ya los conocía los del diario, porque yo había estado un par de veces en la olla sindical de 5 días, que se realizaba en el local de la ProUnRWA, allá en la calle Nueva York. Había estado un par de veces. Y bueno, me fue Henry a buscarme, nos combinamos ahí para vernos en un boliche ahí de la calle Andes, en Cóctel, y ahí arrancamos para la hora. Y le digo, ¿dónde es? Me dice, acá. Y yo miré, pero esto es un apartamento. Sí, acá. Bueno, acá. Y subimos, bueno, allí estaba Pedro, estaba Gonzalo Carámbula, Jorge Pasculi, Antonio Ladra, y Gustavo Alsina. Estaban todos, me recibieron ahí, charlamos un rato y de pronto me dice, bueno, vamos al laboratorio. El laboratorio. Cuando llego, encuentro a Jorge sentado en la bañera, un water cerrado del otro lado y no había otro asiento. Con el tiempo, el Cuco Grille nos consiguió un taburete, entonces ya teníamos 3 lugares. La bañera, el water y el taburete. Ese era el laboratorio nuestro. Bueno, pasó muchas cosas durante un tiempo. Después tuvimos la suerte de que logramos la llegada de Alcides García, que cambió totalmente la fotografía del diario, porque Alcides tenía mucho mayor nivel que nosotros, tanto de Jorge como yo, de fotografía, y mucho nos ayudó Alcides. Y bueno, siguió pasando el tiempo y me di cuenta de que yo tenía que estar en lugares que yo no había soñado nunca que podía estar. Estar al lado del general, estar al lado del Pepe, Mujica después, pero el Pepe de Lía. Para mí aquello fue una cosa que era un mundo que yo veía, pero que yo no estaba cerca, y sin embargo ahora estaba codo a codo con ellos. Y ahí fue transcurriendo el tiempo, y recuerdo una anécdota de Jorge,
Cuando yo le dije a Jorge que yo no podía trabajar en un diario, me dijo, ¿y vos crees que alguno de los que está acá sabe algo? No, de los que está acá nadie sabe nada. Pero ¿sabés qué? Los que tendrían que estar acá están presos, clandestinos o en el exilio. Así que nosotros acá tenemos que estar porque somos los que estamos. Y me dijo una palabra que recién la estaba pronunciando, una palabra que yo no conocía. Freddy, acá hay que apechugar. Le digo, bueno, si hay que apechugar, apechuguemos. Y yo no sabía que podía apechugar, pero parece que lo hice de alguna manera. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo y después la finalidad, el fin fue y lo que yo puedo decir, sí, que estuvimos en el momento que se nos requirió, estuvimos en el momento que teníamos que estar en cada una de las notas y que, en fin, entre todos nosotros logramos que la tarea fuera cumplida. Así que por eso estoy conforme. Gracias. Contar un poco lo que fue el diario La Hora. Acababa de cerrar 5 días, eso ya es historia. Yo además en 5 días no estuve, así que ahí no voy a contar mucho. Yo entré porque me encontré con Gonzalo Carámbula en una manifestación y me dijo, precisamos uno que escriba de política. Yo lo mismo. Pero entonces fui también a La Olla ahí en el Pro UNRWA. Unos días antes hicimos unas reuniones, no sé si fue 1 o 2, donde Pasculi, que era el que sabía, porque había hecho por lo menos periodismo deportivo, pero a nivel profesional, digamos, nos enseñó con el manual de estilo del País de Madrid, que había conseguido una copia, a escribir un copete. Porque después el manual era así, pero las primeras 2 páginas. Y arrancamos. Pero además Jorge, yo lo digo porque me parece importante, Jorge tenía la teoría de lo que tenía que ser el diario. Él decía, debe haber 10.000 personas que son militantes acá en la FEU, en los comités de base, en los otros sindicatos. Nosotros tenemos que hacer un diario que todas esas 10.000 personas precisen leer antes de salir de su casa de mañana. Y yo entendí, eso tu step flow, ¿no? Vos le hablás a unos para que ellos después hablen a otros, pero había que dar información. Durante los primeros meses antes, por ejemplo, Jorge, tenemos que hablar de Frente Amplio de primera. Había una página de Frente Amplio. El Frente Amplio no existía legalmente, pero había una página de Frente Amplio con un macaquito así que dibujó Pablo Escobar. Y atado todo lo que iban a hacer los comités y ofreciendo locales para comités y después llamaban a los comités a pedir el local. Pues se estaban haciendo nuevos todos los días. Y teníamos de repente estábamos manejando una herramienta que era enormemente poderosa. Me acuerdo cuando se vota el acta, bueno, se termina el ciclo del Club Naval. La mitad del Frente Amplio había quedado caliente con Sereñi. Y conversando ahí, dice, no, esto al revés, tenemos que decir que es un logro, hay que festejar esto. Entonces, Pedro creo que llamó, o Pedro o Gonzalo Carámbula llamaron a Araujo, que estaba enfrente, cruzando 18, y Araujo dijo, la radio puede poner una chata y parlantes. Y además lo anunciamos. Después que eso ya estaba resuelto, se llamó a Sereñi para que vaya. Porque alguien tiene que hablar en esos parlantes. Y Sereñi es lo que la vida. Pero no fue un acto del Frente Amplio, no lo decidió ninguno de los del Frente Amplio, se lo resolvió La Hora con Araujo y lo hizo La Hora con... me acuerdo, detalles, por ejemplo, salí caminando hacia el acto con Ramón, ¿cómo se llama? Jesús, sí, para mí todavía sigue siendo Jesús. Ramón Cabrera. Yo sabía que era el jefe del Partido Comunista clandestino porque había venido al diario ya, pero yo de repente se empieza a tocar los pantalones, digo, ¿te pasa algo? No,
es que hace 10 años que no camino por 18 de julio. Y miraba para atrás y me estaba muy nervioso de caminar por 18 de julio. Pero el diario empezó a forzar la mano. Estaba la idea de que no había no había espacio político porque cierren otro diario. Entonces primero publicamos una nota de Benedetti y después una de Enrique Rodríguez y después ya directamente hablaba desde Buenos Aires, mandaba nota con Arismendi. Digamos, si no pasó nada la primera, la segunda va a pasar y la tercera y después yo qué sé. Y efectivamente al diario no lo cerraron. Eso es lo primero para ver qué fue, cómo empezó. Nosotros teníamos idea, me acuerdo, decíamos, bueno, nosotros, aparte de las 3 primeras páginas del manual de estilo del país, no sabemos más nada. Después van a venir los verdaderos profesionales que sacaban El Popular y otros diarios, no sé qué. Y bueno, al final algunos volvieron, por supuesto, y nos enseñaron muchas cosas, pero de alguna manera nosotros seguimos ahí, porque el diario siguió saliendo. Me acuerdo algunos de los que vinieron nos decían, no, pero ese diario es horrible, se precisa un diario como la gente, bueno, no sé qué. Yo dije esto, está bien, nosotros tenemos un diario que llamamos de la noche a la mañana y se juntan 20.000 personas, no sé cuánto era. Eso es lo que nosotros queríamos hacer. ¿Hay otros más lindos? Sí, seguramente. Esto se ensucia, la tinta puede ser. Eso en cuanto a la obra, no tengo mucho más para decir de la obra, o tendría muchísimo más para decir de la obra y no vale la pena. La otra es que, bueno, en un momento la obra cierra, los negativos quedan ahí, los positivos, todo, porque se trabajaba mucho más con positivo que con negativo en los archivos, por el sistema que había. Y se pareció que se habían perdido. Y Freddy se puso a buscarlo, hasta que los encontró. Estaban en un local, abajo de una escalera, que se llovía, no sé cómo es, pero estaban. Nunca apareció la bolsa verde, que para mí era como la bolsa verde, eran las primeras fotos, las que había hecho la sueca, las primeras fotos estaban ahí. Pero bueno, eso creo que nunca apareció. Pero él eligió las fotos de él, eligió y le dio a los demás, al Bocha Vidar, a Contreras, no sé, a todos los demás fotógrafos que encontró fotos de ellos, las distribuyó y se puso a trabajar. Henry Martínez, que fue el que lo reclutó, parece, después, él tenía un archivo completo del diario. Tenía 2, se llevaba 2 para la casa todas las noches, tenía 2 archivos en la casa. Y entonces le dio uno a Freddy, que estuvo años primero limpiando los negativos, después digitalizando, después tratando con Pedro, tratando de acordarse qué podía hacer cada uno, quiénes eran cada uno. A ver, ¿vos conocés a estas mujeres? ¿Vos no fuiste conmigo una vez a Colonia y paramos y había un molino? ¿Para qué te mando la foto del molino? No, yo no sé qué es ese molino, yo no fui, no sé. Y así fue armando la exposición. Cuando tenía todo pronto y tenía fecha, vino la pandemia y se estiró 3 años más. Es raro que tenga un problema de rodilla él y no tiene problema de gastritis, porque estaba con unos nervios estos últimos 3 años. Pero yo creo que es muy valioso esto y que está el libro y todo, porque es una parte de la historia de este país. Había, por supuesto, un montón de semanarios. Los semanarios eran opiniones, era otra cosa. La gente podía ir a militar sin los semanarios. El diario fue una herramienta, yo creo, muy importante en la historia de este país. Nada más. Estoy aquí porque todas las razones que me traen hasta hoy son valiosas e importantes. Por supuesto, desde la Dirección de Cultura, generando este momento en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Cuando asumimos, al poco tiempo apareció un colega, vecino, golpeando en la puerta de casa y me dice, ¿te acordás de Freddy? Claro que me acuerdo de Freddy. Dice, bueno, porque hay una exposición que le está prometida en el atrio de la Intendencia. Digo, pero el atrio no se está usando más para exposiciones. ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, no, pero a él se lo prometieron. Y bueno, si estaba prometido y por nuestra gente,
era una deuda que había que pagar. Así que aquí estamos hoy, en un almanaque muy apretado, encontrando un tiempo para celebrar esta exposición. Yo quiero contarles quién era Freddy Navarro para mí. Yo trabajaba en un canal de televisión, éramos pocas las mujeres, noteras en calle, no siempre encontrábamos la comunidad o el tiempo o el lugar para trabajar de manera tranquila. Pero siempre teníamos, y los teníamos claramente identificados, 4, 5, capaz 10, para no ser avara, compañeros con pinches, a los que nosotros podíamos mirar y con los que nosotros podíamos contar. Freddy era uno de ellos. Cargaba más cosas de las que necesitaba. Yo estoy segura de que cargaba más cosas de las que necesitaba. Le colgaban máquinas de los hombros, mochilas, cajas, sacaban objetos, rollos, qué sé yo. Era en sí mismo una suerte de queco así andino, que le colgaban cosas. La sonrisa como bandera siempre. De Jean ya era un hombre, y no todos los hombres andaban de jean, ya se usaba otro vestido un poco más formal, pues él era el de siempre, con su campera de jean, con todos esos elementos de trabajo que le colgaban, y hacíamos equipo. Ni siquiera lo hacíamos planificadamente, se daba porque nos teníamos confianza, se daba porque sabíamos que había un compañero que buscaba de repente un espacio o una mejor toma, nosotros nos corríamos o les avisábamos, salen por aquella puerta, en fin, había toda una suerte de hermandad que yo celebro en mi historia personal. Esa es una de las razones, o las dos razones primeras por las que estoy acá. Primero, para cumplir con una deuda que se había generado con él desde la Intendencia y que tengo la alegría de poder de alguna manera pagar esta noche. Pero también quiero agradecerle al compañero que habilitaba en un tiempo nuevo, donde habíamos pocas mujeres en la calle, un trato solidario, compañero e igualitario. Y eso, miren que ahora, si uno lo mira para atrás, es una montaña. Y los que supieron construir esa montaña son aquellos a los que nosotros o nosotras no vamos a olvidar. Así que yo agradezco también eso. Compartí con él esa maravilla que significaba ver gente que nosotros valorábamos por lo que pensaban, por lo que hacían, por lo que políticamente generaban. Yo conocí a un Pepe de Lía que en mi familia era venerado porque había nacido en 33. Y en 33 no es precisamente fuerte el sindicalismo, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero para mi padre eso era un plus. Y había una fuerza en mi casa. Y cada vez que había una nota con él se paraba el mundo porque hablaba el Pepe de Lía. El día que yo le di el primer abrazo, que logré pasar la puerta de la sede del PIT y aquella suerte de amigo portero que teníamos que nos daba las claves y nos decía, hoy no, chiquilines, hoy no es momento, no, váyanse. Y nosotros aprendíamos todo ese juego. A toda esa gente nosotros le debemos una cantidad. Y este es tiempo de agradecer, porque todas estas fotos están llenas de personas que han hecho este presente. Y muchas de esas personas han dejado el cuero en la estaca para construirlo. Por eso yo creo que es bien importante que recorramos estas páginas, que veamos la salida de los presos, cada uno de ellos con su historia, con su bolsito, con su flacura, con esa sonrisa alelada que les vimos a muchos en un primer momento, porque aquello era una multitud de gente para la poca gente controladita y en fila que veían día a día. Los retratos. Yo no sabía que Freddy sabía hacer retratos. Eso lo encontré en el libro. Si yo cierro los ojos y pienso en Alba Roballo,
La Alba Roballo que yo pienso, conocí, valoré y respeté y votó mi abuela, es esa Alba Roballo. De caravana, ojo pintado, pelo arreglado, ceja delineada y siempre en alta y clara voz y de vez en cuando diciéndote, mi hijita. Eso, todo eso está en ese retrato. Tuve el privilegio de con los años y en televisión entrevistar al Tola Invernizzi. Y el Tola Invernizzi que yo conocí aún antes de entrevistarlo y más cuando lo entrevisté, es el que Freddy pone en ese retrato. Es realmente esa mano que se adelanta, yo no sé si marcando el futuro o buscando la respuesta, los dedos entretorcidos, la boca marcada, la melena sobre la cara, esa suerte de revoleo que tenía del pelo que lo hacía una figura entre prócer, paisano sencillo y esa fuerza mitológica que decía cada vez que iba hablando, iba masticando su decir. Esos retratos yo los descubrí cuando llegó el libro de Freddy. Así que eso también es para mí un motivo de agradecimiento. Un Aurelio joven, sin una arruga, entusiasta, viendo lo que serían, no sé, yo siempre imagino que son los negativos, porque Aurelio y la palabra negativos positivamente están asociados para siempre. El Atahualpa del Chiopo, que es el que vimos todos después del exilio. Y además está con Elder Silva, un hombre que después se calzó los zapatos de ser gestor cultural, cuando en realidad era poeta, y es un título que nunca se lo vamos a quitar. Les hablaría mucho de estas fotos, en esta cuerda, no institucional, sino todo lo contrario, de lectora agradecida. Cuando había una juntada en la calle, espontánea o una manifestación, aparecía el cascarudo de la hora y todos estábamos como tranquilos. Sabíamos que al otro día se iba a cubrir ese espacio y que iba a haber una mirada asertiva con los lineamientos que nosotros sentíamos que eran los correctos. Un Sereñi joven festejando cumpleaños, un Abriel Bergamino con el pelo retinto en cada una de esas instancias. Hay mucha gente acá. Yo no dejo de decir que se leen estas fotos también con un toque de dolor, porque uno ve esas mujeres, todas las que generaron las marchas del 20, y las ve jóvenes, confiadas, valientes, convencidas de que lo iban a lograr, y muchas de ellas ya no están, y ahora la tarea todavía está inconclusa. Y uno siente un dolor generacional y vuelve a escuchar el no pasarán y dice, nos equivocamos, nos pasaron por arriba. Y después sabe que no, porque están nuestras historias, están las historias de nuestra gente, la lucha está narrada en cada una de estas páginas a través de las imágenes, y está el ojo de Freddy y de tantos que están esta tarde acá. Hay tantos compinches de ese tiempo. En el 12 había un moreno, flaco, alto, que tenía veleidades de boxeador, dicen que lo había sido. Y entre los camarógrafos inventó un grupo que se llamaba Las Lagartijas del Asfalto. Eran un poco los que estaban detrás de la cámara, pero eran las cámaras de televisión. Ellos tenían nombre propio y asado frecuente. En las cámaras de fotos había algo similar. Entre los fotógrafos había algo similar. Yo recuerdo una Magela Ferrero semiadolescente
aprendiendo a andar en este oficio en la calle. La negra Urrutia ya tenía, como yo, algún otro año más encima. Y entre todos nosotros se trenzaba la construcción de un producto fotográfico, periodístico, que tuviera una calidad que estaba reflejando un cambio y también en el mismo momento haciéndolo posible. Por eso es que creo que tenemos que celebrar esta noche, este encuentro, porque todo esto, como dice Freddy, pasó apenas ayer. Y realmente agradecer cada una de estas páginas porque nos permiten hacer esta lectura sobre nuestras historias personales y sobre la valiosa historia colectiva que se ha construido en los últimos años en nuestro país. Así que, compañero, una alegría verlo ahora que hasta cetro usa. Está hecho un rey, le digo. Agradecerle mucho que nos instara a construir este milagro laico del reconocimiento desde la historia, desde la militancia, desde el periodismo y también desde la entrega. Porque miren que si algo había en todo esto, era entrega. Y nadie pensaba que estaba construyendo nada grandioso. Todos sentían, y ojalá hayamos sentido, que estábamos haciendo lo correcto. No sé, ahora uno lo ve y dice, es heroico. Quizás porque estamos con canas, porque hemos perdido a muchos y porque tenemos algunas cuantas derrotas en la espalda. De cualquier manera, aquí estamos, celebrando este milagro laico, como les decía, en el que creo todos los días, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos. Gracias, compañero Freddy. Gracias. Yo te alcanzo el micrófono y vos hablás. No, estoy convocando a la compañera Lucía Seco en representación de la Universidad de la República. Esto es un presente para la universidad. Y también a la compañera Iribarne para hacer la entrega también de un cuadro para el Frente Amplio. Estos dos cuadros, el cuadro del Frente Amplio representa la tarde que proscribieron al Frente Amplio, fue alrededor de las 5 de la tarde. Esa noche se constituye la primera mesa política del Frente Amplio no clandestina, esa misma noche, y se hace en la sede del PDC. Donde se reunía siempre. Clandestinos se reunían ahí. Bueno, claro. Y bueno, esa noche allí están muchos compañeros que están, algunos que ya no están. Y bueno, quise tener este recuerdo para el Frente Amplio porque creo que fue un momento importante. Y acá tenemos a la ACEP, no Flacó, por ahí andaba ACEP Feu. Se reunieron en la puerta de la universidad, allí están algunos compañeros de la ACEP, la mamá de Liberarse, una tía, y compañeros del PIT en aquel momento, y bueno, y yo tuve la suerte de estar en el lugar y hacer esta fotografía, que creo que tenía que estar allí en los archivos de la universidad. Eso es todo. Gracias.
mis ganas de sonarte entera y mía. Como se toca tu carne de aire, gordoso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el fuente, tu cuerda tinta, tu bordón macho y oscuro.